magnífico. O sea, de que tenías 15 años, ¿no? Más o menos, más o menos. Qué bien, me alegro muchísimo. Qué suerte, Javier, que te tenemos por aquí este año. Pues el destino se ha dado de esta manera y llevaba bastantes años sin pasar por Argentina. Llevamos estos últimos años haciendo álbumes y girando por Europa. He estado en Canadá, Estados Unidos, sí. Y tenía muchas ganas de volver a Buenos Aires y tocar. Bueno, en principio vamos a tener un show en Buenos Aires y otro en Campana. Me gustará más adelante a ver si hay posibilidades de hacer una gira un poco más extensa y tocar en Bahía Blanca. Oh, eso estaría genial. Javier. Tengo el bajista de mi banda, bueno, no sé si lo sabréis, es Luis Mayo, es de Bahía Blanca. Ah, no me digas. Sí. Sí. Ah, mira, esa es una notición. Bueno, hay que contactar a la familia entonces. Sí, Luis es de Bahía Blanca, nos conocimos hace muchos años y colaboró conmigo desde los años 80 y a poco siempre ha coincidido conmigo, que le he llamado para hacer cosas y lleva bastantes años ya en la Vargas Tuxpan tocando el bajo. Un gran músico y gran persona. Javier, Francisco te habla. Vos, más allá de haber nacido en Madrid, tenés una relación más que importante con Argentina, ¿no? Sí, bueno, yo me crié en Argentina. Mi abuela era de Buenos Aires, la madre de mi padre de Trenquelauquen. Y yo con mi madre y mi padre vivían en Argentina cuando iba a nacer yo. Mi madre estaba embarazada de mí, se vino a España y nací en Madrid. Después me volvieron a llevar a Argentina y bueno, viví en Latinoamérica, viví en Venezuela. Después volvimos a Argentina ya cuando nacieron mis hermanos. Y viví en San Luis, en Mendoza, y más tarde nos movimos toda la familia a Mar del Plata. Y ahí estuve como desde el año 67 al 71. ¿Allí mismo nació la pasión por la guitarra? ¿Aquí en Argentina? Empecé la primera vez, bueno, yo ya tenía, desde muy pequeño ya me llamaba la atención los Beatles, los Rolling Stones, siempre tenía ahí un gusanito con la música, ¿no? Sí. Cuando llegué en Mendoza tenía unos vecinos que tenían una banda de rock and roll y justamente en el año 67, un meses antes de movernos hacia Mar del Plata, uno de los músicos, uno de los que formaban la banda, me lo encontré por las escaleras de la casa donde vivía y me enseñó el disco de los Sgt. Pepper y me metí en su casa a escucharlo. Yo creo que ahí cuando escuché Sgt. Pepper de los Beatles, ahí me enganché al máximo. Después más adelante, cuando llegué a Mar del Plata, a través de muchos amigos y gente que en la escuela, me iba a casa de gente que tenía muy buenas discografías. Ahí tenían muchos amigos, eran coleccionistas. Claro. Y tenían todo, Frank Zappa, Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, no sé, Free, Cream. Y entonces ahí fue cuando realmente ya me metí de lleno. Mi padre me regaló la primera guitarra, me la compró en Mar del Plata, una guitarra primero criolla, ¿no? Una guitarra un poco dura de tocar, y después me compré una guitarra de las que había en esa época por ahí en las tiendas, de las que fabricaban en Argentina. Una Fine, sí. Una Fine, correcto, una Fine de caja. Pasó un poco, después la siguiente, esa guitarra que me acompañó durante, yo creo que por lo menos 2 o 3 años. Más adelante conseguí en Venezuela, tuve la suerte de conseguir una Gibson Melody Maker del año 60, que la compré pero por poquísimo, no sé si a cambio, es que no sé, te podría decir $30. Apa. Sí. Y después te enamoraste de la Fender y te acompañó hasta hoy. Sí, bueno, yo siempre he tenido muchos tipos de guitarras. He tenido 335, Les Pauls, Telecaster, pero para mí el mejor invento que se ha hecho en relación con la guitarra eléctrica es la Strato. Claro. Para mí es una guitarra muy versátil, muy fácil de manejar, muy dura. ¿Sabes? La Les Paul me gusta mucho, pero son dos universos opuestos. Sí. ¿No? Sí, claro. Si un guitarrista que tocas, yo siempre he llegado a tener muy buenas Les Paul. De hecho, ahora tenía una Les Paul Junior del 58, buenísima, y la he cambiado por una Strato del 54. Pero ya te digo, son dos universos distintos. Si tocas Les Paul, tienes que tocar Les Paul, porque tiene otra forma de pulsación, de sonido.
otra filosofía de tocar, ¿entiendes? Yo soy guitarrista de estrato, me gusta el estrato porque es una guitarra dura, se adapta a la personalidad del músico. La Les Paul normalmente siempre suena Les Paul. Claro, te la chupa. escucha y lo primero que oyes es, lo primero que piensas alguien cuando toca una Les Paul es una Les Paul lo que está sonando. Pero si oyes una estrato, sientes la personalidad del músico. Eso es lo que pienso yo, ¿no? Un poco sí. lo que pienso. O sea, y el ejemplo es que tú has oído muchos guitarristas que tocan estrato, sí, y todos son completamente distintos. Sí, David sí, Gilmour, Richie Blackmore, Stevie Ray Vaughan, sí, Robert Cray, Robert Cray, por ejemplo, correcto. Es una guitarra muy versátil. Adrian Belew, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Stevie Jeff Ray Beck. Vaughan. Cada guitarrista le imprime su propia personalidad, mientras que una Les Paul, si tú dices Slash, Paul Kossoff o qué sé yo, cualquier guitarrista, Joe Bonamassa, siempre lo primero que te viene a la cabeza cuando oyes una Les Paul es el sonido, ese sonido pastoso, heavy, pesado, ¿no? A mí me gusta mucho más, y además es una guitarra mucho más dura. Una Les Paul es muy frágil. Yo he llegado a tener una época, una Les Paul del 59, que compré en Nueva York a finales de los 70, y nada más comprarla, a las 2 semanas se me partió el mástil. Mira. ¿Y una Fender Stratocaster con qué equipo, digamos, con qué amplificador? ¿Qué marca que te gusta? A mí me gusta, siempre tengo un Marshall de edición limitada que compré en los 90, que lo he modificado mucho, que me gusta mucho, un 2000. Sí. He llegado a tener Marshall antiguos de los finales de los 60, pero últimamente estoy volcándome otra vez al sonido Fender o Vox. Sí, He vuelto a la raíz. Ahora me gusta más el Fender, el ampli Fender, que el Marshall. Me gusta un buen Marshall. Claro. Pero si, por ejemplo, me das a elegir ahora mismo, prefiero tener 2 amplificadores Fender buenos de 60 vatios. Y para mí me da mucha más versatilidad, porque el sonido limpio del Fender tiene más percutividad, tiene un sonido más cristalino, más ataque. Sí. Si le pones un Tube Screamer tienes un sonido más caliente, ¿entiendes? Mientras que el Marshall te deja poco margen, es un sonido demasiado contra la pared, es el sonido tipo muy agresivo. Sí. También está bien, sobre todo si estás en un estadio, en un sitio muy grande, pero el Fender te da más matices. El amplificador Fender y el Strato, sobre todo que yo tengo una combinación de pedales que si quiero puedo tener un sustain, un overdrive ahí que lo tengo constante y puedo calentar el sonido del Fender. Pero al mismo tiempo es un sonido que tiene ataque, fuerza, pero también tiene limpieza, ¿no? Para tocar acordes suenan muy bien abiertos. Claro. Javier, pensaba mientras te escuchaba, sos un blusero de una edad intermedia, digamos. Ya tenés muchos jóvenes por delante, pero tenés una historia de blues atrás. De quienes te precedieron, ¿con quiénes te conmoviste más? ¿Quiénes de los bluseros que escuchaste más te conmovieron? Bueno, de los viejos bluseros de la generación anterior a mí, sí me gusta Freddie King, como a muchos. Freddie King es uno de mis favoritos por la forma de tocar, la fuerza. Albert King, soy un poco, en eso no soy original, pero B.B. King. Contundente. Todos los 3 King me encantan. Después me gusta Otis Rush. Sí. Me gusta mucho el legado que ha dado a la guitarra. Me gusta Buddy Guy también. Y después me gusta muchísimo, mi favorito de todos es Albert Collins. Compartimos. Albert Collins para mí es mi favorito 100%. Tuve la oportunidad de conocerlo y verle tocar 2 veces y fue una experiencia increíble. Fue increíble, o sea, es uno de los más grandes guitarristas de blues y artistas que he visto en un escenario. Tenía una energía, una potencia, un tono de guitarra que, vamos, era como una pared. Sí. ¿Y qué representó en tu vida Stevie Ray Vaughan? Bueno, Stevie Ray Vaughan para mí fue el resucitar todos mis sentimientos y todos mis deseos que se habían dormido en los años 80.
Ajá. Los años 80 fue una década muy extraña, ¿no? Y yo en esa época viví en España, viví en Londres, viví en París, me moví un poco a los Estados Unidos, a Nueva York, pero fue una época que surgió la movida, la New Wave, los Sex Pistols, Ultravox, todas las bandas. Ultravox. ¿Sabes? Sí, o sea, me refiero a todo lo que fue la New Wave, la movida, la nueva ola en Inglaterra, que eran bandas, los Clash, ¿sabes? Era esa época. Sí. Pero al mismo tiempo en Nueva York, en Estados Unidos, había mucha fusión. Estaba Return to Forever, John McLaughlin, qué sé yo, Jean-Luc Ponty. Estaba lleno el mundo de la música americana, estaba el jazz rock en su plena eclosión, ¿no? Sí. Por un lado había músicos que no tocaban nada, pero que eran creativos y tenían mucha agresividad, como en el movimiento inglés, y por otro lado había músicos como en Estados Unidos, que en Nueva York, por ejemplo, había montones de guitarristas de fusión, Ray Gómez, los músicos que iban, con todos los guitarristas que salieron, que estaban influenciados por John McLaughlin, de Aldi Meola, y para mí era una época que de repente me sentía un poco saturado, me faltaba creatividad, me faltaba feeling, me faltaba el sonido que era el que a mí me gusta, el sonido de finales de los 60, Jimi Hendrix, Cactus, Allman Brothers, ese es el sonido que a mí me gusta, Billy Gibbons. No solamente el virtuosismo, ni tampoco el no saber tocar nada más que 2 acordes y llegar a un momento que dice, bueno, toca un tercero a ver si me dice algo mejor, ¿no? Entonces, los 80 surgió otro movimiento, sintetizadores, nuevos románticos, o sea, fue una década, salvo Police y Dire Straits, que aparecieron y dieron un poco de frescura al panorama musical. Para mí los 80 fueron un poco densos, un poco aburridos. Sí. Mucho Europe. Hasta que de repente en el año 84, 80 o no sé, fue 83, un amigo estaba en una casa en Madrid y me dice, yo ya había visto, yo compro mucho el Guitar Player americano, siempre lo he comprado desde el año 72, desde que era muy pequeño en América y en Venezuela siempre compraba el Guitar Player, porque me encanta leer sobre entrevistas, y ver los guitarras que salen, los equipos. Es una revista que siempre me ha llamado la atención y en esa revista vi alguna entrevista de Stevie Ray Vaughan y me llamó la atención su vestuario, su energía, sudando con la guitarra atrás puesta en una Strato súper rota con un mástil enorme y digo, este tipo lo tengo que oír. No sé qué, solo por la imagen, la foto, estoy seguro que lo que toca y la música que hace tiene que ser bestial. Y efectivamente cae mi amigo y tiene un cassette, el Texas Flood de Stevie Ray Vaughan. Sí. Y me pone el Texas Flood y bueno, ya me quedé muerto. Digo, este es el sonido, a esto tenemos que volver. Y efectivamente ocurrió. A partir de ese álbum tuvo un éxito tan grande Stevie Ray Vaughan con lo que hacía, que consiguió rescatar el blues de nuevo a primera línea. Las compañías de disco, él estaba en Epic, la Virgin en Inglaterra fichó a Gary Moore, relanzó a Larry McRae, a Jolly Hooker, a Buddy Guy, o sea, puso el blues de nuevo en primera línea de, sabes, que las multinacionales empezaron a mirar de nuevo a ese género olvidado que es el blues de minorías y lo puso en la primera línea, ¿no? Entonces, no solamente por el talento que tenía, la fuerza y lo que consiguió sacar el blues de los clubs de nuevo y volverlo a poner en primera línea de batalla. Para mí Stevie Ray Vaughan fue lo más grande, ¿no? Era un guitarrista que yo creo que Stevie tenía lo mismo que tenía Jimi Hendrix o que tenían todos los grandes, o Bob Marley o todos esos artistas. Era un genio, un talento inmenso con la guitarra, su personalidad, su forma de cantar, su forma, el toque que tenía, todo lo que el aura que le rodeaba estaba predestinado a ser lo que fue y a morir como murió, ¿no? Claro, sí. ¿Y tocaste con la Double Trouble? Tuve la suerte de tocar con ellos, sí. Grabé un álbum con Double Trouble en el año 95 y producido por Jim Gaines, que era productor de In Step y varios álbumes de Stevie. Y la verdad, estuve en Austin, Texas y tuve oportunidad de compartir charlas hablando sobre la vida de Stevie con Chris Layton y con Tommy Shannon y la verdad para mí Stevie me hizo de nuevo tener la fe en el blues y en el rock and roll, ¿no? Yo creo a mí y a muchos
guitarristas y músicos, nos recordó el camino. Ese camino que por los intereses comerciales, mercantiles que tienen las discográficas, ¿sabes? Ellos utilizan artistas, crean modas y lo hacen a conveniencia de la industria discográfica y de las modas que hay en el mundo. Pero Stevie apareció como un rebelde, se rebeló con su guitarra, apareció y nos puso el blues y el sonido, ese sonido auténtico que sale del corazón, el mismo sonido que nos movía a todos, hizo que volviera a primer línea en el mercado internacional. Javier, eso fue increíble. Sí. Javier, cuando uno escucha tu discografía, tu historial, ve que los discos siempre hubo fusiones, desde el blues al flamenco, la música negra. ¿Alguna vez tuviste la idea o por ahí la tentación de mezclarte con el jazz? Con el jazz en el estado puro, ¿te refieres? Exactamente. O sea, jazz, puedo jazzear con la guitarra. Yo no soy un músico de jazz, pero puedo tocar frases de jazz. Claro. Puedo tocar frases de bebop y dentro de mi estilo, pero no me considero. Primero, soy autodidacta. Todo lo que toco lo toco de oído. Mi acercamiento al jazz ha venido más a través de Wes Montgomery, George Benson, claro, que me gusta. A lo mejor hay un tipo de jazz muy vanguardista, ¿sabes? Que yo no es mi estilo, ¿entiendes? Pero, por ejemplo, el bebop. Claro. Aunque hay frases de bebop que me gustan, ¿no? Respeto muchísimo a los músicos, me encantaba Charlie Parker, John Coltrane, Dizzy Gillespie, conocí a Bob Berg, el saxo que iba con Miles Davis, que era un auténtico monstruo. Y yo creo que a lo largo de mi carrera, de mi vida, no solamente he tocado, he hecho jam session con músicos de todo tipo, de blues, de rock, de jazz. Además he ido a muchos conciertos. En mis épocas que viví en los Estados Unidos, iba cada noche a ver bandas en directo. He visto a todo el mundo, a Miles Davis muchísimas veces, he visto a Dizzy Gillespie, a Elvin Jones, a Rob Benson, a Pat Metheny, no sé, una lista interminable. Y de verlos y oírlos he aprendido muchas cosas. O sea, yo a lo mejor soy un músico de rock que he ido hacia el blues, hacia la fusión y hacia una serie de sonidos que me han salido, pero porque me salen de una manera natural. Claro. No soy un estudioso de la guitarra, pero muchos músicos con los que he tocado son estudiosos de la guitarra, se sorprenden de mi forma de tocar tan ingenua y las cosas que puedo llegar a hacer de una forma sin saber a dónde pongo los dedos o sabiéndolo, pero yo toco con el corazón, no con la cabeza. La cabeza está coordinada con el corazón, pero el corazón es la parte fundamental en mi sonido. Va del corazón a la cabeza, no de la cabeza al corazón, ¿sabes? El jazz es una música increíble, ¿no? Pero los músicos de jazz tienen que tocar jazz y es una música en la que es como el blues, o sea, yo no me considero solamente un músico de blues, me considero un músico que tiene mucho, el blues es mi base, pero toco rock y toco una forma de guitarra influenciada por toda la vanguardia de los 70. He cogido un poco de aquí, un poco de allá y creo mi propio estilo. Y después, con los años, me he convertido en un músico que toca a través de las energías, de las vibraciones. Yo voy a un concierto y normalmente yo no estoy en el camerino practicando y haciendo escalas para salir y tocar rapidísimo. Normalmente en el camerino no toco. No agarro la guitarra. La guitarra salgo y la agarro justo cuando salgo al escenario y a partir de ahí capto la energía del público y empiezo a tocar. Javier, habías anunciado que tu último disco iba a ser bastante más duro que los previos y parece que fue así. El disco que editaste el año pasado, Heavy City Blues. Sí. Y bueno, dime. ¿Qué podés contarnos de él? Bueno, los últimos 2 años tuve una relación bastante estrecha con Carmine Appice y antes de Heavy City Blues hice un álbum con Carmine y con Tim Boger en Las Vegas. Sí. Y con el que colaboró Paul Sortino. Y con este álbum empezamos a hacer una gira en España y en Europa. Estuvimos en Alemania, en Austria, Holanda,
Francia, bueno, estuvimos moviéndonos bastante en todo el territorio europeo. Después de eso seguí con mi proyecto y cuando habían pasado unos meses empecé a componer mucho material influenciado por mi relación con Carmen Apis, porque el álbum primero que hice con ellos fue de versiones. Agarramos diferentes versiones y fue un álbum de covers. Entonces me quedé con la espina clavada de grabar un álbum con Carmen Apis, sobre todo por su forma de tocar, y componer un álbum que fuera una serie de riffs y de sonidos, adaptarlo a su forma de tocar. Entonces volví a mi casa de Ibiza, me metí en el estudio a trabajar y a grabar ideas y todo. Cuando las tuve listas, coincidió que Carmen Apis estaba de gira por Europa con Vinny Apis, su hermano, estaban con un show de baterías que tienen, y le llamé, le mandé por MP3 los temas, concretamos un estudio y se me vino a Madrid y en 3 días lo grabamos. Entonces fue un álbum realmente inspirado en la figura de Carmen como baterista. Eso ocurrió hace ya más, casi un año y pico, ¿no? O más. Sí. Y ahora hace unos meses acabo de grabar un nuevo álbum con mi banda, con Vargas Blues Band, en estado natural, ¿no? Con la formación que tengo, con la que voy a ir a Argentina. Bueno, Javier, no te queremos molestar más. La verdad que ha sido un placer. Y espero que, bueno, en breve te podamos ver y escuchar. El 26 estás tocando en el Teatro Coliseo, así que probablemente ahí nos tengas como parte del público. Pues el 26 de septiembre estaré con la banda, habrá muchas sorpresas, invitados y bueno, tenemos muchas ganas de regresar a Buenos Aires y hacer un show que sea una gran fiesta. Javier, te hago una última pregunta. De los bluseros argentinos, ¿con cuál tenés más afinidad? ¿Con cuál te sentís más cercano? Lo que pasa es que hay una generación de guitarristas argentinos que yo no conozco, para mí son nuevos, ¿no? Claro. Yo los he conocido ahora, ¿no? A mí me gustaba mucho Papo, ¿no? Papo yo creo que tenía una gran personalidad, una forma de... Era un personaje con la guitarra y con su forma de ser. A mí como guitarristas de la generación del jazz y así fusión me gusta mucho Luis Salinas. Ajá. Es uno de mis favoritos. Y tocando blues van a venir algunos que no los conozco muy bien. Tengo un gran amigo en Buenos Aires que tocaba con los Redonditos, que se llama Conejo Jolivet. Sí, claro. Que te puedo decir que lo conocéis. Conejo, por ejemplo, es un guitarrista excepcional de blues. Es un guitarra muy bueno, muy fino. Y me consta, por lo que he oído, y los guitarristas que hay, desde, bueno, otro guitarrista que me gusta es, ¿cómo se llama? Botafogo. Claro. He visto que hay una gran cantidad de guitarristas buenísimos en Argentina. Muchos y muchos que yo no conocía. Claro. Y también he descubierto que en Brasil hay una cantera de guitarristas de blues extraordinaria. Bueno, Javier, Argentina es el país del blues, el país bluesero por autonomacia de Latinoamérica, ¿no? Y desde cuando yo empecé a tocar la guitarra, desde Manal, el blues es una música que está muy arraigada a la personalidad argentina. Buenos Aires, blues, ese tema lo dediqué pensando y inspirado en esos años que yo sentía el blues y me daba cuenta que la palabra blues tenía que ver con Buenos Aires, ¿no? Claro, como el caso de Almendra. Manal, Los Gatos, la pesada del rock and roll, esos años que tuve la suerte de compartir un poco, y después los músicos con los que yo aprendí en Mar del Plata, el Flaco Roy, Jorge Cámara, unos guitarristas fantásticos, Alex John Trio. Te puedo decir que a finales de los 60 Argentina era una cantera de guitarristas y de baterías y de cantantes, había una onda tremenda. Después me fui a Venezuela, seguí contando buenos músicos y en Estados Unidos, pero desde esos años fue como de repente un cohete, o sea, una eclosión de sonidos, de grandes talentos de la música y era una época increíble, ¿no? Yo creo que no había parangón. En el mundo latino no había un sitio como Buenos Aires
en la época de Barrock, del rock nacional, de todo ese movimiento que salió ahí, que surgió, que había una creatividad y una onda que era paralela a Inglaterra o Estados Unidos, ¿no? Bueno, Javier, has tenido una amabilidad extrema en atendernos y esperamos poder gozar de tu guitarra, de tu talento el 26, cuando vengas para la Argentina. Pues encantado, y el 26 estaré con la Vargas Blues Band en Buenos Aires, en el Coliseo. Espero, pasaremos lista, o sea que espero que estén todos. Va a rebalsar, vas a ver. Un abrazo grande. Ok, un abrazo grande. Un abrazo y muchas gracias. Hasta pronto. Hasta Gracias pronto. a vosotros. Hasta pronto. Bueno, nos dimos el lujo de tener nada más y nada menos que a Javier Vargas, Un monstruo. líder de la Vargas Blues Band, del otro lado del teléfono. Creo que es un notón.